¿no? Cuando tienes una complicación grave, no te permiten estar un mes fuera y irte al Tíbet a relajarte. No, al día siguiente, ¿no? Has tenido la complicación a las 3 de la mañana y al día siguiente estás aquí todavía trabajando. Mi madre, por ejemplo, sabe que no me puede hablar, ¿no? Después de la guardia y es consciente. Es muy variado. Es tan variado que no te da la opción de repetir los movimientos de las mismas características. Y esa es una baza que algunos dicen que nos hace disminuir nuestras habilidades manuales. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, la cirugía laparoscópica, evidentemente, es una vía de abordaje que hemos utilizado porque la recuperación es mucho más rápida que la cirugía. Probablemente, claro, estás pensando en el cirujano que va a operar a esa persona, si lo hace bien o lo hace mal, pero nunca pensamos que el del autobús que lleva, no sé, 50 personas, lo tiene que hacer perfectamente. Pero yo creo que es eso, lo complicado es eso, es decir, bueno, consensuar, no tienes otra manera también. Ves las diferentes perspectivas de los diferentes profesionales y haces un pequeño consenso rápido, a veces no es en 10 minutos, en 1 hora máximo, e intentas tomar la mejor decisión. Pero... ¿Y la comunicación de esta decisión, tanto al paciente como a la familia? Pues imagínatelo, difícil, ¿no? ¿Cómo aprendes realmente a dar esta información? Bueno, en mi caso aprendes en la práctica, aprendes haciéndolo, aprendes pues viendo a otros cómo lo hacen o cómo te gustaría que te lo hubieran dicho a ti, ¿no? Bueno, muchas veces yo lo pienso, que podría ser cualquiera de nuestros familiares el que estuviera ahí. Entonces, quizá no lo piensas en el momento arduo, ¿no? de tener que explicar, pero después sí que haces reflexión. Entonces, depende. Tienes que hacer mucho consenso y yo supongo que en las carreras actualmente se trata mucho más, se explica, nosotros no aprendemos de esa manera, pero bueno, lo vamos aprendiendo ahora. Y la simulación clínica, de verdad, la herramienta del debriefing, el pensarlo, todo eso te da, son 5 minutos, ¿no? Se dice 5 minutos para que luego en los próximos 10 pues funcionen, pues lo aplicas también a la clínica. No sé si he contestado. Sí. Y en este contexto en el que hay que actuar tan rápido, ¿es más importante el hecho de actuar rápido o hacerlo de forma meticulosa, con seguridad? ¿A ti qué te gustaría que te pasase? Yo preferiría mejor seguridad que rapidez. Sí, normalmente el primo non nocere, ¿no? Es lo primordial. Si vas rápido y al final me acabas lesionando por entrar un trocar, como lo hemos visto alguna vez, la aorta o la vena cava, pues flaco favor me estás haciendo. Lo tienes que hacer rápido, pero sin lesionar. Rápido dentro de unos estándares razonables. Y si tú no eres capaz, por lo que sea, pues porque no tienes la habilidad, porque todavía no has llegado al conocimiento, tienes que ser sincero contigo mismo y eso cuesta muchísimo. Eso es lo que más cuesta, y pedir ayuda. Es una cosa que yo siempre repito, pedir ayuda en cualquier momento. Que os dará mucha rabia y cuando lleves, ¿no? Como yo, que ahora llevo, madre mía, 21 años de profesión, pues te cuesta muchísimo, ¿no? Y me da rabia todos los días, pero no tienes más remedio. Tendrás que intentar buscar otra estrategia para suplir eso que no lo estás haciendo en ese, pero te tienes que buscar ayuda. Al final y al cabo, tú tienes que tener en mente la seguridad de esa persona. Debes correr, sí, pero sabiendo que ¿no? Vísteme despacio porque tengo prisa. Esa es la frase que tienes. ¿Y cómo tomas esas decisiones? Porque... Pues no lo sé. ¿Cómo tomas esas decisiones? Pues aprendiendo. Tú aprendes de alguien que lo ha hecho, has visto muchas veces como residente cómo lo han hecho y poco a poco lo vas haciendo tú. Hay días que una buena decisión va a salir mal y que una mala decisión puede salir bien y has de ser consciente también de eso. Realmente eso es hacer debriefing otra vez, sí, porque sí. es ver lo que has hecho durante el día y cómo has... Una cosa que no hace, yo no la hago. A lo mejor hay compañeros míos que sí la hacen, pero sí que lo digo que deberíamos hacerlo, ¿no? Los 10 minutos de ver cada día qué he hecho hoy, qué ha pasado hoy, qué podría, o cómo lo hubiera hecho diferente, ni mejor ni peor, cómo lo hubiera hecho diferente, o cómo
hubiera tenido otra estrategia. Eso lo deberíamos hacer cada día. Soy la primera que no lo hago, pero creo que sería una de las cosas que mejorarían mucho los latigazos que nos vamos dando, ¿no?, en la espalda cada vez que vamos haciendo una cosa. Y claro, los médicos que estáis ahora trabajando, claro, no habéis tenido esta parte de como simulación, sí que es verdad que también es difícil simular una operación en un paciente, sino que lo aprendes directamente exponiéndote a una persona. Ya. Es difícil Bueno, mis adjuntos mayores decían, ¿cómo es posible que los pilotos, ¿no?, hagan, yo qué sé, 200 horas de vuelo y luego se pongan en el avión, y nosotros directamente en la persona? Y tienen razón. De hecho, si las gafas y todas las cosas que están ahora mismo pudiéramos utilizarlas y pudieras hacer la cirugía, la apendicectomía, la colectomy, todas de forma simulada, ganarías muchísimo a nivel técnico, a nivel de confianza, la repetición del acto. ¿Cómo lo hacemos ahora mismo que no existe eso? Mirando, como antiguamente, mirando y aprendiendo y leyendo. Cuando una cirugía tú estás en ella y eres residente, deberías volver a escribirla, al menos las primeras, para intentar reproducir qué se ha hecho anatómicamente, cuáles han sido los movimientos. Entonces eso te hace, ¿no?, recrearlo a nivel cerebral, y por tanto te ayudarán un poquito a intentar simular esos movimientos. Y a nivel emocional, ¿también crees que podría ayudar el hecho de haber, sí que es verdad que dentro de una simulación, pero que haber tenido alguna pequeña complicación? Seguro. El que tú tengas en la simulación complicaciones y sepas cuál es el recurso a utilizar, seguro que si a mí me operarais y hubierais hecho eso, seguramente tendrá mucho más éxito que solo lo has visto o lo tienes en aquel momento. Hay complicaciones que no las has vivido en ningún momento de tu vida. ¿Y cómo gestionas esas complicaciones? Mal. Mal, muy mal. Las gestionas muy mal, primero porque la vorágine del día a día no te permite, ¿no?, cogerte, ¿no?, cuando tienes una complicación grave, no te permiten estar un mes fuera y irte al Tíbet a relajarte. No, al día siguiente, ¿no?, has tenido la complicación a las 3 de la mañana y al día siguiente estás aquí todavía trabajando o a las 11, que dice, ¿no? Entonces lo llevas mal y depende sobre todo el soporte. Por eso os digo, nos parece que nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma a la profesión, y probablemente sea cierto. Pero si no tienes tus espacios no tienes la capacidad para poder aislarte. Y esto ahora, últimamente, a mí me pasa mucho más. Antes, cuando era junta más joven o cuando era residente, como no me sentía tan responsable, parece paradójico, ¿no?, pues bueno, pues me iba al gimnasio, y me relajaba más, y eso me iba bien al día siguiente, pues para volver a coger con ganas. Ahora que debería tener, ¿no?, más posibilidades de ser capaz de hacer todo esto, no lo tengo, y noto que hay mucho más estrés, noto que falta esa capacidad de poderte aislar y de poderte relajar. Es inevitable. Es que, imaginaros vosotros, ¿no?, te has preparado un examen súper bien y al final te vas suspendiendo. Es un trago muy importante, por tanto necesitas volver a reflexionar, y eso muchas veces en la vida profesional falta. No lo tenemos. No tenemos ese mecanismo de poder luchar contra esa frustración. A mí, personalmente, como estudiante, cuando estoy con mis amigos fuera del entorno de medicina, estudiantes de otras carreras, a veces como que me cuesta separar un poco toda la parte de medicina con mis relaciones sociales. Porque te preguntan. Claro, además. No, porque te preguntan o porque lo piensas. A nivel, no sé si personal o a nivel de un cirujano de urgencias, que constantemente tienes como, no sé, que es tu día a día al final. Sí, es tu día a día. ¿Crees que esto te afecta un poco a nivel de las relaciones sociales? No lo creo, estoy segura. No lo creo. Yo creo que si llamamos aquí a gente que me conozca, dirá, por supuesto. Claro que sí. Responde, bueno, mi madre está harta de mí. Claro,
toda la contención, ¿no? Lo que vas intentando moldear en la vida profesional o en la actividad, cuando luego tienes demasiada confianza, ¿no? En casa, te hagas unas contestaciones y unos cortes porque sabes que te lo puedes permitir. Entonces, que es tremendo. Mi madre, por ejemplo, sabe que no me puede hablar, ¿no? Después de la guardia y es consciente. Claro, es mi madre. Mi marido no me lo tolera igual. Entonces, claro que sí, que te afecta. Te afecta y seguramente cosas que normalmente no harías las haces de una forma mucho más agresiva, mucho más, no sé, sin pensar. Pero sí. La mítica frase de no llevarse el trabajo a casa. Eso es imposible, pero eso es imposible en cualquier profesión. O sea, yo no me imagino a nadie. Claro, una parte de secretariado no te vas a llevar el ordenador a casa, pero sí que lo hacen, trabajan desde casa y desde el COVID lo hacen. Uno que lleve el avión no lo lleva a casa, pero se lleva toda la vivencia, se lleva el estrés, sí que lo llevas. Al final te estás llevando, o sea, lo de separar vida profesional y casa, ¿no? Es como, en realidad es mentira, es evidente. Cuantos más... si yo me pongo a jugar un partido de vóley, pues probablemente el ejercicio hará que me olvide del problema que tengo en ese momento, pero en el momento que vuelva a relajarme, aunque yo no esté pendiente, volverá a aflorar la situación. Podré haber calmado, podré seguramente bajado el estrés, pero si tú le estás dando vueltas a algo o has tenido un problema, eso saldrá. Bueno, y ahora ya queríamos un poco también cambiar hacia temas que nos interesan. Y un poco se comentó en una clase la importancia de lo que es la isquemia mesentérica, que claro, en neurología el código ictus es como tema top, todo el mundo sabe qué es el código ictus y hay que correr. Y realmente en una isquemia mesentérica, ¿qué diferencia hay con un código ictus o con un infarto agudo de miocardio? Pues que es difícil de diagnosticar, eso es lo primero. Primero que es difícil de diagnosticar, que si no te lo imaginas es complicado. De hecho, ahora mi compañera, la doctora González, que bien conocéis, ¿no? Que se formó en esta facultad, están liderando uno de los grupos para intentar recuperar a estos pacientes. De hecho, ha estado 3 semanas en uno de los centros en Finlandia para intentar ver lo que hacen diferente allí y cómo pueden salvar a algunos de estos pacientes. Primero que son pacientes normalmente frágiles, son pacientes que están o que tienen edad avanzada o que tienen mucha patología, si no, no se produce la isquemia. Que si no te la planteas desde un inicio, cuando la diagnosticas es tarde y por tanto ya no puedes hacer nada. Si quieres recuperar a algunos de estos pacientes, porque también hemos de ser conscientes, como decía una compañera, que a veces es el resultado final de otra enfermedad y no puedes hacer nada. Pero probablemente en algunos en los que sí que podamos hacer algo, pues si nos coordinamos pues con los compañeros de vascular, con las urgencias de medicina, porque muchas veces son los pacientes que detectan porque son pacientes muy mayores. Si actuamos con los compañeros de radiología para hacer esa aceleración que dices tú en el código ictus, en el código infarto, lo puedas hacer para tener la prueba de imagen y después para hacer la arteriografía. Es un trabajo arduo, un trabajo muy arduo en una patología que es en edad avanzada muchas veces, un paciente con mucha patología asociada, por lo cual, claro, un infarto en un paciente de 40 años o 50 años que está en la vida laboral llama la atención enseguida, por tanto, activas todos los sistemas. Un ictus en las mismas características, vuelves a activar los sistemas. Pues ahora tenemos que estar un poquito, mucho, en volver a activar los sistemas, aunque sea para gente, pues, que no tienes tanta rapidez porque ya consideras que, bueno, que es un poquito lo que tiene que pasar, ¿no? Pues en ello estamos, en ello está sobre todo ella, y es coordinarte con las diferentes especialidades. Es pensar, como todo, al principio cuesta, es pensar antes en esa situación e intentar hacer alguna maniobra para recuperar algo tan grave, ¿no? Como puede ser la isquemia. Bueno, y también a nivel de la población, que cada vez envejece más. Claro, yo cuando estaba estudiando como vosotros, a partir de 75 años era la gente ya mayor, ya no se operaba de un aneo de pulmón. Si además lo de que fumase
apareció después como un criterio para no operarlos. Mis padres van a tener dentro de 80 años. Ahora estábamos viendo en la urgencia y de los 40 pacientes que había, si no hemos dicho 15 que tenían más de 90 años, no los tenía ninguno. Habrá pacientes en los que no les puedes ya ofrecer nada, como una señora que hemos diagnosticado, una neoplasia de colon, pues con metástasis, pero habrá otros pacientes que sí. Y si no te planteas que puedes hacer algo, evidentemente si tú dices no voy a hacer nada, ya no vas a conseguir salvar a ese pequeño porcentaje. Si te lo planteas, como ahora que nos lo estamos planteando y que estamos intentando hacer lo mismo que hacen en otros sitios, ¿no? En otros países o en otros centros, pues podrás recuperar algunos pacientes. Algo complicado, pero lo podrás hacer. Y por curiosidad, ¿cuál es la paciente más mayor? O sea, ¿qué edad? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que de 102 años, una apendicitis, que se fue con tranquila a su casa. Sí, una apendicitis. Claro, también puede ser. Sí, ¿no? Sí. Pero parece una patología más... Es una patología, ¿no? De jovenzuelo, los 30 años, ¿no? Suele ser las edades. Pues sí, 102. Y con el aumento de la esperanza de vida, ¿crees que hay alguna patología que veis más en urgencias quirúrgicas? Seguimos viendo el mismo porcentaje, porque esto lo sabéis, ¿no? Que lo vamos haciendo anualmente, vamos presentándolo anualmente cada una de las subespecialidades en nuestro servicio, y seguimos operando igual. El porcentaje del número total sigue siendo la apendicitis aguda en el número. Sigue siendo la segunda la colecistitis aguda. Entonces, ¿operamos más? No, operamos lo mismo. Operamos lo mismo. Que dirás, pues no, seguramente que hay, como los pacientes son más mayores, seguro que operáis más tumores complicados. Pues no, porque las neoplasias, a pesar de haber aumentado, por ejemplo, de urgencias, pues al año ahora se operan 40-50. Cuando yo era residente o adjunta más joven, operábamos muchas más. Probablemente ahora los compañeros de programada tienen más especialistas y cogen más este tipo de pacientes. Es posible. Hay Queda más detección margen. precoz. Exacto, También. hay más detección precoz, lo haces antes, posiblemente también ha incrementado por eso. Pero si el porcentaje de cirugías que nosotros hacemos continúa siendo el mismo. Hacemos más abdomen abierto, pero porque hemos cambiado el tipo de cirugía un poquito, en el trauma, en la infección, pero más o menos. Pues ahora ya para acabar haremos un poco como una ronda de preguntas, quizá un poco más rápida, más que nada como desmentir Venga. o confirmar algunos mitos que pueden existir respecto a la cirugía de urgencias. Entonces, ¿cómo es la calidad de vida de un cirujano de urgencias? Mala, depende cómo te lo tomes. Claro, es que todo es relativo. ¿Qué te puedo decir? Pues es malísima porque es muy estresante, tienes mucho trabajo, pocos recursos, te tienes que reciclar constantemente y no lo puedes hacer, ni se lo puedes ofrecer a los compañeros, por tanto, es mala. Y te llevas el estrés a casa, tiene que compensar de alguna manera. Hay algo que te mantiene en esa situación. Y no es no, es que no ha ido a buscar a otro hospital, no, es que no te mientas. Estás ahí por algo. Pues porque la variedad es diferente, porque no lo sé, pero seguro que hay algo que te mantiene ahí. Bueno, esa recompensa inmediata. Sí, hay algo, decías, exactamente. También, bueno, un poco el tema que está bastante de moda, que sería la proporción mujeres-hombres. Pues mira, en este hospital no se cumple. O sea, la proporción de mujeres es muchísimo más alta, y estoy hablando de cirugía general, muchísimo más alta que en cualquier sitio a nivel mundial. Estuvimos en un congreso, el congreso de la Sociedad de Traumatología y Emergencias de Cirugía, el internacional, la este año no, el anterior, y justamente se trató ese tema. Entonces hicieron un panel, ¿no? un mapa, y se veía en el mapa la distribución de hombres-mujeres. En Europa casi todos los cirujanos son hombres. Hay muy poquita incursión de la mujer todavía. Y sin embargo en España veías que había muchísima proporción de mujeres a nivel quirúrgico. Entonces, supongo que irá cambiando. Bueno, lo veis en las carreras. Sí. Yo cuando entré hace mucho, en el 96, en mi carrera, éramos
de los 100 que habíamos, éramos 80 chicas y no éramos 100, pero había unos 15, una cosa así de chicos. La proporción era clara. O sea, y las especialidades iba a ser lo mismo. Y se sigue viendo. Se sigue viendo. No, está claro que a la larga va a haber una mayor proporción de mujeres porque es que no habrá... Es verdad que ahora hay, por ejemplo, que en mi residencia hay más chicos. Ahora, pero yo creo que es más bien casualidad o que también es verdad que vamos teniendo residentes que tenemos, bueno, a nivel internacional, tenemos, lo sabéis, de Venezuela, de Perú, de Colombia, donde a veces estas profesiones se asocian todavía quizá un poquito más a lo que es el varón. Pero bueno, yo supongo que se irá extendiendo, va variando. No sé. ¿Y se debería considerar la cirugía de urgencias una especialidad más o lo seguirías manteniendo como una subespecialidad? Si me preguntas que te conteste con sinceridad desde mi punto de vista, para mí una subespecialidad. ¿Y por qué? Porque nunca sabes lo que va a pasar, porque te da la facilidad de, si tú trabajas en un hospital pues comarcal, uno más pequeño, de cambiar, para no enquistarte, para no empobrecerte, porque el que tengas a todo el resto de los compañeros, aunque tengan otra visión del paciente, te enriquece y te da manejo, te da otras cosas. Y depende del hospital, porque hay la subespecialidad, como si dijéramos, de urgencias quirúrgicas, de cirugía general, se da mucho en este hospital. En otros sitios es toda la plantilla del servicio la que baja a hacer las guardias, por tanto no existe. A mí no me gustaría. Seguramente, pues es lo que digo antes, diferentes compañeros míos tendrán diferentes opiniones, pero a mí no me gustaría por la que no te daría tanta flexibilidad, es como más acantonado, que al final es verdad que, ¿no?, el que se dedica al hepatobiliar, el que se dedica a la gastrointestinal, es complicado que una vez que empieza a hacer eso, cambie. Pero está la posibilidad, no lo sé. La vida da muchas vueltas, nunca sabes. Sí, no, también supongo que tienes que saber abarcar un poco todo. Entonces, sí, pero fijaros que el resto de subespecialidades, a las 3 de la tarde, al menos en nuestro hospital, se quitan el sombrero de subespecialista en hepatología, ¿no?, en hepatobiliar, y me convierto en un compañero de urgencias de cirugía general. Quizá no tiene la misma visión que tú porque es un día a la semana, no sufre el mismo estrés o no tiene la necesidad de hacer esa coordinación con otras especialidades. Seguramente desarrollamos habilidades diferentes, no digo que no, pero lo tiene que hacer, ¿no? Si viene un herido de arma blanca, lo va a hacer, y de hecho lo va a hacer perfectamente. Y algunos te dirían mejor que el técnico, ¿no?, técnicamente hablando, que el que está pues por la mañana haciendo la subespecialidad, pero por esa... es muy variado. Es tan variado que no te da la opción de repetir los movimientos de las mismas características. Y esa es una baza que algunos dicen que nos hace disminuir nuestras habilidades manuales. Yo estoy totalmente de desacuerdo y creo que si te vas formando y sigues manteniendo y haciendo cursos y vas fijando, y no lo tienes por qué perder. ¿Y crees que ser cirujano de urgencias implica abarcar mucho pero abrazar poco? Probablemente sí. Es evidente, ¿no? Yo no voy a poder abarcar, claro, una hernia de hiato o hacer un Nissen, pues lo vi cuando era en la residencia, pero después no me he dedicado a hacer eso. Decir que yo voy a hacer un páncreas por el robot, pues si me da y me apunto otra vez a la residencia o estoy un año con los compañeros de hepatobiliar, pues probablemente vuelvas a incrementar, pero no lo voy a hacer. Entonces, decir que lo voy a hacer bien, pues no es cierto, sería engañarnos, ¿no? Has buscado otro camino diferente. Pero dirías que sí que hay ciertas cosas que abraces, supongo que, por ejemplo, en la operación pues de apendicectomía, realmente aquí sois los que realizáis más, por tanto... Sí, probablemente sí, lo que pasa es que muchas veces no nos damos ni cuenta. Es verdad, ¿no? Nos lo decían a veces compañeros de anestesiología, que son los que están al otro lado del telón, pero que nos están viendo. Y decían, pero si las colecistitis más difíciles las hacéis vosotros. Entonces, venga, hombre, ¿no? Cuando tienes dificultades llamas a los equipos de hepatobiliar porque puedes hacer una lesión grave y ellos están acostumbrados a abarcar la vía biliar y no te das cuenta, a veces no te das cuenta
de realmente la dificultad que tiene ese paciente y que tú has desarrollado y que te has encontrado en esas situaciones y has pensado que los demás lo pueden hacer mejor que tú y no te das cuenta de que sí que también tienes otras habilidades diferentes. Y una pregunta que suelen tener muchos pacientes de ¿hacerme una cirugía? ¿Que me hagan una cirugía? ¿Disminuirá mis expectativas de vida? Eso no te lo pregunta nadie. No, estás en una situación muy de urgencia. No. Lo que sí que te preguntan, bueno, primero, la persona te está mirando la cara y te está viendo cómo reaccionas y la edad que tienes. Eso es lo primero. Si titubeas o no titubeas, si le das explicaciones o no. Yo me he encontrado en situaciones en las que no tenía tanto conocimiento, pero han confiado mucho más en mí por estar ahí escuchándote. A veces confía, y esto nos pasa a todos, probablemente claro, estás pensando en el cirujano que va a operar a esa persona, si lo hace bien o lo hace mal, pero nunca pensamos que el del autobús que lleva a no sé, 50 personas lo tiene que hacer perfectamente. Y probablemente si le ves con la cara de mala leche ese día vas a confiar menos que si te está sonriendo, ¿verdad? Y vas a ir más tranquilo o menos tranquilo, pero no sabes cómo te conduce hasta que no te subes en el autobús. Tú como persona no vas a saber cómo te opero. Estarás dormido. Claro. Sí. Y bueno, ya un poco también relacionado sería una laparoscopia y una cirugía abierta. Realmente, ¿qué diferencias tienen y cuál dirías que es mejor, pero no solo posoperatoriamente, sino desde el punto de vista de cirugía? Estás preguntando, hay mucho, hay muchos congresos que hay un face-to-face para hablar de estas cosas. Madre mía. A ver, la cirugía laparoscópica, evidentemente, es una vía de abordaje que hemos utilizado porque la recuperación que se produce en cualquiera de nosotros, si nos la hicieran, es mucho más rápida que la cirugía. No es lo mismo que yo te haga una incisión, ¿no?, desde sifopúbica de 30 centímetros que te haga unas incisiones pequeñas y haga la cirugía. Porque la recuperación a nivel anatómica no es la misma, no te hago el mismo daño, no es igual. Si lo que me estás diciendo es cuál te produce más satisfacción, pues dependerá de cada uno. Porque a mí a lo mejor yo me he criado haciendo, yo qué sé, jugando con los videojuegos y por tanto me da una satisfacción absoluta, yo qué sé, haciendo la laparoscopia. Seguridad, claro, no es lo mismo poner la mano y tener la seguridad de tener los vasos que confiar a distancia que lo vas a hacer bien. No lo sé. En la cirugía de urgencias, por ejemplo, cuando tienes que operar sin saber el origen de la hemorragia. Entonces tienes que hacer una cirugía abierta. Tienes que saber que la más rápida y la que da más seguridad es la cirugía abierta. No tienes tiempo para hacer la preparación previa. No tienes tiempo a estar a distancia de lo que estás, ¿no?, de la hemorragia que se está presentando. O sea, vas a hacer una cirugía abierta, vas a hacer una cirugía en la que te permita acceder y controlar el problema. Es la diferencia, saber cuándo tienes que aplicar una u otra. Si tú me dices, en un paciente inestable, ¿cuál tienes que utilizar? Pues yo ya te lo digo ahora, has de hacerla abierta. ¿Por qué? Porque has de entrar, hacerlo rápido, pero quizá un compañero de colorectal que ve neoplasias constantes en pacientes muy añosos y que lo hace muy deprisa dirá, hombre, pues a lo mejor la laparoscópica también tiene su punto. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, lo que os decía, un face a face en un congreso y una discusión. La cirugía abierta lo que te va a dar es eso, la rapidez en solucionar algo. Pues una hemorragia, el contacto con el paciente. Exactamente. Pero que es verdad que cada vez solucionamos más cosas por vía laparoscópica o incluso robótica, pues es cierto, en la urgencia. Pero si me estás hablando de un paciente pues un politraumático, ninguna duda. Si está con una hemorragia en la cual se le está yendo la vida, vas a tener que hacerla abierta. Y a nivel de las películas, que claro, que todos vemos, ¿crees que esto lo plasman bien o no? No está mal, no está mal plasmado. De hecho, probablemente cuando hacemos la elección cada uno de nosotros de nuestras carreras respectivas, y en este momento estoy hablando de medicina, y estoy al 100% segura que a nivel del subconsciente, de las series que hemos visto, de las películas que hemos visto, eso ha influenciado en nuestra decisión.
Yo veía una serie de muy pequeñita que se llamaba Max Max, que eran en un helicóptero y atendían pacientes en la guerra de Vietnam. A mí me encantaba aquello. Pues estoy segura que aquello en el subconsciente ahí va calando y vas tomando las decisiones. Sí, cada vez las series, las películas van cogiendo también información de profesionales, por lo cual seguramente cada vez se adaptan más a la realidad. Dependerá de lo que quiera mostrar la serie, si la parte emocional, la parte técnica, pero sí que refleja muchas veces la realidad. Y como doctora, que al final cuando te sientas delante de la tele es como para desconectar. Me cuesta mucho últimamente, en los últimos 8 años poca tele veo, pero bueno. Pero es eso, que pocos ratos que tienes como para desconectar, ver una serie médica. Me cuesta mucho más que antes, me cuesta muchísimo más que antes. Y no por ser crítica, sino por el tema de desconectar. Yeah. Antes me llamaba mucho más la atención y tenía mucha más, ¿no? Pues, vea, ¿no? Y ahora te veo antes un documental, es verdad, no la cojo como opción como distracción, eso es verdad. Antes quizás sí, ahora ya no. Bueno, y ya creo para cerrar, nos gustaría pedirte un consejo tanto para los estudiantes como ya residentes que quieran ser cirujanos de urgencias. Bueno, primero, ser cirujano de urgencias, quizás sí, quizá te lo puedes plantear desde muy, muy inicial. Bueno, primero ser crítico, o sea, no es lo mismo ni siquiera en urgencias, ni hacerte la idea de lo que es vivir profesionalmente esa situación, que lo que tú puedas vivir viendo solamente, no estando un rato. Pero eso en urgencias de cirugía, en medicina, en neuro, no va a ser lo mismo, ¿no? Yo me planteaba decir, madre mía, ¿cuántas horas está esta gente aquí, ¿no? De estudiante, esta gente aquí de pie, sin comer, ¿no? Lo de típico de sin comer, sin dormir, se han vuelto todos locos. Eso te lo planteas. Si dijéramos que no nos lo planteamos, seríamos un poco honestos, ¿no? Contigo nosotros mismos. Entonces vas entrando un poco en la dinámica de todo eso. Un consejo, ser crítico y honesto, pero sobre todo con nosotros. Y luego con el de al lado, sí, no os puedo dar un consejo para urgencias. Bueno, sí, venid a experimentarlo, pero no en este hospital, experimentadlo en otros sitios, claro, porque aquí está cerca, lo podéis ver, por tanto veréis lo que se hace, pero habéis de ver otros sitios también, ¿no? Cómo se hace, cómo lo lleva cada uno, qué características tiene la persona que está trabajando en ese centro o en esa situación. Me gustaría parecerme, ¿no? ¿Qué haría diferente? ¿Cómo lo viven los demás? No sé, cada uno de nosotros es diferente, si no seríamos los robots y la inteligencia artificial. Entonces, cada uno se tiene que buscar un poco su camino. Compararse continuamente con el resto es horroroso, pero también es inevitable, ¿no? Entonces, que cada uno sea un poquito crítico con su camino y honesto en lo que quiera hacer o cómo lo quiera hacer. Y después la vida te va marcando y lo que te implicas en la vida lo vas a ir decidiendo poquito a poco. Eso también lo hacemos. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotras. A vosotros, por darme este ratito de pensamiento. Y esperamos pues que todos puedan aprender un poco y sobre todo reflexionar, porque yo creo que han salido bastantes buenas reflexiones. Pues muchas gracias a vosotros y